astronautas. El día de hoy nos estará acompañando un invitado muy especial, Strong. Además de los comentaristas habituales, Hubert, Bertie y Amargoso, en esta ocasión habrá 4 historias de terror. Una de ellas sobre el caso de una niña fantasma que perturba a los guardias con sus siniestras apariciones. La siguiente, donde alguien escuchó ruidos extraños en su casa y cosas raras comenzaron a suceder estando solo, donde algo aterrador e inexplicable lo empezó a acosar, para después continuar con la historia de un joven, el cual cayó en la locura al tratar de ser perfecto en todo, para finalmente terminar con una utopía donde los humanos son totalmente dependientes de las máquinas, pero un parásito logra corromper los sistemas y causar muertes atroces e inmensurables. Bueno, esta historia que iba a contar, güey, fue una historia que pasó en el centro de Monterrey, güey. No sabes si fue verdad o si fue mentira, pues digamos que es como una leyenda Ala. que pasó en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey hay una casa que data de 1930, de 3 pisos. Y en esos años de gloria, en la terraza, güey, tenía una piscina, la cual fue clausurada porque en ella había fallecido una niña de 7 años de edad. Su muerte fue accidental, mientras su madre dormía porque tenía un fuerte dolor de cabeza. Ella se encontraba jugando con una pelota cerca de la alberca y desgraciadamente tropezó con una manguera y cayó al agua. Cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hija, por poco pierde la razón. Los padres de la niña decidieron poner en venta la casa, pues cada habitación y rincón del inmueble les recordaba a su pequeña hija, en lo que salía, en lo que salió un comprador. Ellos se marcharon a otro lugar, pasaron varios años hasta que un empresario de Monterrey compró la casa para ponerla en ella, en una agencia de publicidad. Algo novedoso para la época, una de las primeras cosas que hizo el dueño fue clausurar la piscina y no para prevenir que se repitiera la tragedia, sino porque no la requería. Además ocupaba mucho espacio. Los fenómenos paranormales empezaron a ocurrir al poco tiempo de que esta casa fue remodelada y haber abierto sus puertas al público. Como agencia de publicidad, durante la madrugada se escuchaba risas de una niña y esto desconcertaba al vigilante, pues recorría los 3 pisos de la casa y no encontraba a nadie. Después ya no solo se oía la risa y sus pasos por las escaleras, sino hasta que la veían llevándose el susto de sus vidas, pues la niña llevaba su uniforme escolar, pero con el rostro de calavera. Las apariciones de la niña continuaron y prácticamente todos los veladores que llegaban a trabajar a ese lugar la vieron, lo cual provocaba que estos renunciaran ante el temor que se les presentaba de nuevo. ¿En dónde está mi muñeca? Es la pregunta que a todos les hacía y que sigue haciendo, pues como en todas las historias de fantasmas, estos seres se pueden ausentar por un tiempo, pero siempre regresan, debido a que sus almas nunca lograron irse en paz. Bueno, esta fue una historia, güey, que no sé si pasó o no, pero es Lo que la lo que gente dice la cuenta. gente. Dice la gente que cuenta, ándale, sobre esta historia de terror, güey. No se sabe si es verdadera o es mentira, pero lo podemos comprobar, güey. Achis, como. A echar un vistazo, güey. Tenemos que ir personalmente, güey, echar un vistazo, güey, Hombre. Anchis, ¿a dónde? para comprobar si ¿Con es qué cierto, güey. O presupuesto debería de vamos a haber hacer alguna esto? noticia, güey, alguna noticia que compruebe esta historia, güey. Tal vez, tal vez. No, mejor ahí Pero ¿con qué presupuesto? que se quede a la decisión de los usuarios. Ujú. ¿De qué A lo nos mejor ya vamos la han para? escuchado, alguna que otra gente ya la ha escuchado. Que comente si ya había escuchado esa historia o no. Puede ser. A ver, A ver entonces qué era pasa. una niña que se murió, que se ahogó. Que se había ahogado en la alberca de la casa. Y luego se Ajá. aparecía.
Sí, se aparecía. No, hombre, a mí también me han contado algo parecido, güey. Un compa que trabaja en un, ¿cómo se llama? En un asilo de ancianos. Ujú. Y me contó que pues ahí se mueren porque como ya están bien viejitos, ahí se han Ok. muerto varios. Y de que una señora que siempre estaba en una silla se, se murió. Y después de que la vieron en esa silla, güey. O sea, vieron que estaba ahí en la silla sentada todavía. Después de tiempo que murió. Sí, güey, como que a lo mejor se quedan haciendo lo que más Lo hacían, güey. último que hicieron. Algo así. Porque no- Mm, Es que mucha gente no se va en paz, güey, de este mundo, entonces como mm, que regresan por algo. O a lo mejor su muerte fue causada por alguna injusticia, güey, o algo, en Sí, lo ujú. cual como... O regresan. sea, básicamente tienen asuntos pendientes, por así decirlo. Ándale, regresan como por venganza o algo así. Achis, achis. El chiste es que no se fueron en paz, güey, de este mundo. Por algo es la aparición, güey, de un fantasma o espíritu. Ujú. Bueno, güey, tuvo chida tu historia, güey. Yo le doy un 7, güey. Yo le doy un 8 porque al inicio estaba muy God. Sí dio mucho que pensar. Llegó un 7.5. Supongo que fue en San Está Pedro. bien. Bueno, no hice Monterrey, pero no sé. San Pedro, hombre. Fue en el centro de Monterrey, güey. ¿El centro? ¿El centro de Monterrey? Centro de Monterrey. A ver, güey, ¿quién sigue? Ah, sigo yo. Según la Violeta decía que Mirti. Sigo yo. Bueno, esta es mi historia que comienza así. Era un día nublado. Era un día de esos días tan nublados que parecía que el día entero era de noche. Acababa de levantarme temprano para terminar mi tarea. Estuve haciendo mi tarea por unas cuantas horas, además de jugar un rato y escuchar música. Ya eran la 1 p.m. y al asomarme las nubes se sentían tan quietas. El viento había dejado de soplar para dar caso a un inquietante silencio, lo cual era raro, ya que como sabrán en la ciudad hay mucho ruido y movimiento. Ese día para acabarla estaba solo, pero aún así no me daba miedo. Salí de mi cuarto y miré por el balcón de mi casa para ver si podía ver a alguien, pero nada. Todos parecían haber desaparecido. Mi familia había salido de viaje por unas semanas, así que estaba al tanto de cómo se encontraban. Yo seguía en mi cuarto escuchando música, y no pasaron ni 5 minutos cuando de repente se escuchó como que se cayera algo en el cuarto de abajo. En ese momento me sentí paralizado. Mi cuerpo no podía reaccionar ante tal sonido. Pensé por un momento que era mi gata, pero al mirar en mi cama veo que ella seguía dormida profundamente. Me quité los audífonos y me armé de valor para ir abajo. Con el corazón acelerado, voy bajando lentamente por las escaleras, sintiendo el aire muy frío pero sin ninguna corriente de aire. Parecía que me encontraría con alguien. Cuando miro en el piso quedé impactado. Era una figura de porcelana de la Virgen. Estaba hecha a pedazos. La estatua no estaba en la orilla de la mesa, ni tampoco estaba defectuosa. Se me hizo raro, ya que la mesa era de madera y tenía un mantén blanco. Me obsesioné con buscarle una explicación. Al momento de agacharme y querer ver debajo de la mesa, escuché claramente el mantel suavemente que se iba arrastrando. Cuando me levanto rápidamente, logro ver una mano. En ese momento se deja de mover el mantel y la mano se regresa por debajo de la mesa. Estaba totalmente paralizado, que no me podía mover. Ni un solo músculo, ni mirada, no podía enfocar en ningún otro lado.
Ya no quería revisar debajo de la mesa. No sabía qué pensar y mi mente estaba totalmente en blanco. Solo quería taparme en mis colchas y no volver a salir. Cuando apenas me iba a mover para ir a la puerta principal, de pronto la luz se ha ido sin previo aviso. No podía ver nada. Solo esperaba que llegara lo que fuera, pero no pasó nada. Fui a la mesa de la cocina y vi una silueta muy particular, algo grande y extraño. No era humano, era una figura de lo que parecía ser de una virgen. No entendía qué estaba sucediendo, que casi me desmayo. Empecé a ver un poco borroso, aún así me tapé mis ojos y ya no quise volver a mirar. Con la mano en la cara, viendo solo casi un pequeño punto y los hombros encogidos, me dirigía a la puerta principal, lentamente, como si no quisiera que me vieran. A mitad de camino, escucho como algo pesado. La figura parecía arrastrarse. No miré en ningún momento atrás, cuando de pronto ya no se oía nada. Cuando llegué a la perilla, la cual sentía como un bloque de hielo, la giré y salí rápidamente por la puerta. Sentía que había escapado finalmente. Estaba en el porche. Quería haber escapado hasta que cuando quise abrir el portón, no funcionaba. Estaba trabado. Traté de arreglarlo, pero no tenía ninguna otra opción. No había manera de que podía salir de ahí. Estaba condenado a estar ahí por siempre. Me senté en cuclillas, esperando lo que fuera que llegara. Traté de calmarme. Nadie pasaba por la calle. No paraba de mirar a todos lados, pero cada que miraba por la ventana, no paraba de ver sombras de alguien asomándose por la ventana. Y aquí estoy, atrapado. Espero que alguien llegue a saber de mí y me saque de este lugar. Atentamente. Y no dice un nombre. Decía en el suelo, en el suelo de concreto tallado con piedra. Ah, Fin. Wow, eso sí no wow. me lo esperaba, güey. Muy Ya uf, andaba muy inspirado. Ahora sí te la qué sacaste, güey. uf. ¿Sí o no, Alberto? Wow, wow, wow. Me saqué la riata. Bueno, no sé qué, no vamos a poner eso, pero. A ver. No vamos a poner eso, ya. No, ¿cómo Bueno, que ajá. no? Ya, ahora sí. Es momento de críticas. Momento de críticas. Ya. Bueno, de la historia, no sé Mm, qué piensen. ¿Qué les y parece? fíjate que la duración sí estuvo justa, justa, la verdad. No, no Sí, fue ni muy corta ni muy larga. Eso es lo que yo quiero reconocer. fue una cortilla, exacto. Sí, qué bueno. Mm. ¿Tú qué opinas, En Alberto? cuanto al final, Mm. Pues me pareció una buena en cuanto al, historia, güey, bien redactada, güey. Es Sí, tenía que, algo de suspenso y miedo. sí, mucho ¿Pero crees suspenso, que drama. pudo haber sido real o no? Pues sí tiene algo. Yo siento que a lo mejor sí pudo haber sido real, güey. O puede ser una no, leyenda o un mito. no, pues sí. Bueno, yo, por eso la historia me puse mucho en el lugar, porque me estaba inspirando a mí mismo. Bueno, como quiera. Ya, sí puedo hablar de, o sea, ya, sí puedo hablar de cómo la hice, cómo. Ah, pues quién sabe. Sí, date, Bueno, date. Sí, ¿sí la juego? ¿Neta? Dale, dale, dale. Ah, Sí, sí, sí. bueno, ¿qué creen que la historia es real o no? digo que sí. Yo digo que 50-50, güey. Pues está basada en hechos reales. Ándale. Es- Te puedo decir que es 100% real, porque la mitad me inspiré de mis sueños y la otra mitad de si fue real. A la madre. A ver, ¿cuál fue la Ya, parte de lo realidad? bueno, lo real porque creo que todos hemos sentido como que la soledad. Lo de rompiéndose algo, eso sí pasó en mi casa. Este, en mi casa abajo se escuchó que se rompió un cuadro de la Virgen y casualmente no estaba sintiéndose el aire, no había corrientes de aire ni nada. O sea, no hay manera de que se pueda caer. Y hace mucho creo que se te había dicho a ti, Hubert, que, que se cayó una estatua, no de la Virgen, sino también de la Virgen, no, la Virgen no, sino de San Diego, de Juan Diego, Ah, esa sí. se cayó.
esa que se cayó quién sabe cómo. Y ahorita me puse a ver fotos reales, fotos Ajá, reales. sí. Y ahí tengo una foto donde salgo yo casualmente y sale ahí la estatua de Juan Diego y, o sea, mi mamá puso un altar. Ahí veo las escaleras y ahí sale la mesa con un mantel blanco, una mesa chiquita, no es una mesa grande. Y está bien, y ya tengo. Bueno, eso fue real y lo de cuando veo a la Virgen, eso también eso fue en un sueño que yo estaba totalmente a oscuras en el sueño y veía una sombra como de una virgen así o algo así. Y yo quería salir de ahí. ¿Qué más? Pero ¿cómo te sentías Y ya, en el no sueño? sé, me da mucho miedo, o sea, así cuando se te sube el muerto, tenía chingo de miedo. O sea, miedo A la real, verga. literal. O sea, de que quieras escapar. O sea, si Y pues sentías cuando te quedas, peligro. Simón. Y ya no supe cómo darle un poquito el giro porque siento que va a estar un poquito rebuscado de si se encuentra lo que no que vio, pero así lo dejé. No, pues Y wow. así. No, No, pues pues wow. esa sí le doy un 8.5, güey. Ándale, Cuando los eso yo la... hechos reales, ¿cómo cuando los hechos reales superan la ficción? Simón. Excelente. Simón. Hombre. Hombre. Lo hice en el momento de que estábamos en llamada y empecé a escribir con la música. Hombre. Ya no me No, extiendo más. pues. Pues es que usaste ahí el terror religioso, güey. Sí, es lo Hombre. que quería probar. A ver, güey. Pero faltan ¿Mm? Alberto y Yocha de calificar. Sí, sí. Mira, yo le Pongo. doy un 8, güey. Ah, Sí, Ah, me sí, pareció buena sí. historia, güey. Yo le mm. voy a poner un 9. A la madre. Perfecta duración. Perfecta duración. Perfecta forma de narrarlo. Gracias. No más que, Ese bueno, es que no sé, el final me pareció muy ambiguo. Es que como es el que... chiste. ¿Dónde se quedó encerrado, güey? No entendí esa parte. Sí, bueno, creo que es medio, no sé si me dio a entender. Cuando decía el suelo en el concreto tallado con piedra. O sea Oh, que lo que ya, te ya. estoy narrando es lo que, literalmente, todo lo que te narré es lo que estaba escrito en piedra. Bueno, en concreto, con una Sí, piedra. sí. Pero ¿dónde estaba Mm, el vato de la historia que lo escribió? En el porche. Hombre. ¿Y Es cómo? que, es que también no di tanto detalle de cómo es el porche. Porque así mi porche realmente tiene concreto. Es como Ala. concreto. Y pues así. No, pues así está entonces potente. creo que es hombre. No, pues. Ya sería todo. A ver, Sí, ya. güey. Hombre, ¿Quién necesitamos más sigue? historias de este tipo. Está todo chido, güey. A Necesitamos más. ver, creo que sigue Yochoa. Oh, no. Bueno, pues aquí va. Ok. Ujú. El micrófono, ahí está. Esta es la historia de un hombre que en sus últimos momentos de desesperación se pregunta a sí mismo, ¿realmente fui yo? Esta es la historia de Pablo. Cada noche antes de dormir, Pablo se preguntaba a sí mismo cosas como, ¿le puse candado a la puerta? ¿O cerré la llave de la regadera? Pensamientos recurrentes dudando si había hecho o no cosas de su rutina diaria. Él era un hombre algo estricto en cuanto a su rutina diaria. Cada mañana, desde que se levantaba, era una repetición del día anterior. Levantarse, acomodar la cama, desayunar, lavarse los dientes, alistarse y salir a trabajar hasta el atardecer, llegar a su casa, donde en su tiempo libre se dedicaba a la escritura de poemas que, aunque fueran mediocres, era una actividad que verdaderamente le apasionaba. Irónicamente, él también era muy perfeccionista, por lo que no lograba completar un poema por lo
más corto que fuera, porque se quedaba en el inicio, descartando una y otra vez las primeras líneas. Se podría decir que tenía más papeles tirados en el bote de basura que poemas guardados en su cajón. Pero se prometía a sí mismo que algún día su verdadero don de escritor se daría a la luz, por lo que siempre se iba a dormir con esa esperanza, acompañado de esos sentimientos de duda si realizó su rutina diaria correctamente o no, que lo terminaba abrumando. En uno de esos días llegó tan cansado y fastidiado de su trabajo que ni siquiera se molestó en continuar su rutina nocturna de los poemas, yendo directamente hacia su cama. La mañana siguiente era un día de descanso, por lo que decidió ponerse a escribir algo para despejar la mente. En eso vio que ya estaba una hoja en su escritorio con algo ya escrito. Esto le pareció raro, ya que no tenía memoria de haber hecho algo la noche anterior. Leyó lo que supuestamente había escrito y tiró la hoja a la basura. Sea lo que haya leído, no fue de su agrado. Con el paso de los meses, su rutina fue poniéndose más estricta. Cada vez que cerraba la puerta, se regresaba y revisaba que realmente estuviera cerrada. Encendía y apagaba su carro una y otra vez para que estuviera encendido o completamente apagado. Hasta sus pensamientos empezaron a cambiar, estando la mayor parte de su atención recordando y reproduciendo cada momento desde que se levantó hasta que llegó a trabajar. Aun cuando su gerente o compañero de trabajo le llamaban la atención por no estar poniendo atención a lo que hacía en su trabajo, él se decía a sí mismo que estos pensamientos no eran la gran cosa, más bien que eran un signo de mayor control de su rutina. Uno debe estar seguro de lo que hace, se decía a sí mismo. Y con el paso del tiempo, el estar atrapado en su mente provocó que estuviera cometiendo errores cuando realizaba sus tareas. Las llamadas de atención en el trabajo se convirtieron en amonestaciones. El cocinar su comida se convertía en un desastre al no poner atención a los ingredientes que ponía. Y cada error empezó a empeorar. Y con el propósito de aprender a no cometer el mismo error, empezó a refugiarse aún más en su mente, intentando recordar cada momento donde cometió algún error una y otra vez, tratando de recordar todos los detalles, sin saber que este prácticamente lo dejó ciego del presente que estaba viviendo y del futuro. Tanto tiempo reproduciendo sus errores en su mente una y otra vez lo habían hecho una persona insegura, sintiéndose incapaz de realizar algo. Y un día en el trabajo, mientras no ponía atención por donde caminaba, bajaba por las escaleras y sin querer chocó con uno de los empleados, ocasionando que aquel empleado cayera bruscamente. Aquel sujeto quedó herido con golpes en la cabeza muy graves. Aunque a Pablo se le confrontó por esto, él afirmaba que fue un accidente. O tal vez no. Ese momento fue suficiente para que Pablo empezara a dudar si realmente le hizo daño a propósito. Ahora, su mente no solo reproducía sus errores pasados, sino que empezó a imaginar los peores escenarios a causa de estos, así como errores que aún no había cometido. Su mente, que trataba de protegerlo, se volvió su peor enemigo. La escritura, que empezó como un pasatiempo, se volvió su verdadero refugio, pero aún así se quedaba mirando un papel en blanco, incapaz de siquiera escribir algo. Y en uno de esos días de tanto pensar, se quedó dormido, despertándose por el sonido de la televisión. Estaba en el canal de noticias e informaban acerca de asesinatos y desapariciones en su pueblo. Una situación completamente ajena a él ocasionó que empezara a dudar de sí mismo. ¿Y si salía afuera y maté personas mientras no estaba consciente? ¿O tengo personas secuestradas en mi sótano? Su miedo se volvió completamente irracional. Los familiares de Pablo, preocupados por su salud mental y aún con la situación de las desapariciones en el pueblo, fueron a visitarlo para saber por qué no salía de su casa, y quedaron horrorizados por el nivel de desorden que había en su hogar. Los pensamientos de Pablo no cesaron con la llegada de sus familiares. Al contrario, empezaron a ponerse peor. Él se preguntaba a sí mismo: ¿qué tal si alguien va a mi sótano y encuentra a los desaparecidos? ¿O qué tal si yo los lastimo con los cuchillos de la cocina?
que él no era una mala persona o culpable de lo que estaba pasando en su localidad, pero fue tanto el miedo que terminó corriendo a sus familiares de su casa. Ese día en la noche llegó el punto de quiebre. La incertidumbre que se vivía en el pueblo y los miedos de Pablo ocasionaron que su mente creyera que realmente él era un monstruo sin saberlo. Y en un momento de locura se quitó la vida. ¿Qué fue lo que estaba escrito en aquella hoja? Aquel que busca el control absoluto estará destinado a perderlo. Y así finaliza esta historia. Wow, wow. Hombre, eso sí Está estuvo muy demasiado, psicológico, demasiado güey. extensa. Demasiado extensa, pero estuvo bien. En mi persona. Pues al parecer lo que vivió Pablo pues parece que concuerda con un trastorno oficialmente reconocido en la psicología. Le voy a dar un momento para que intenten adivinar cuál es. La esquizofrenia. Sí, cercano, pero no tanto. Mm, Ansiedad social. También, pero no exactamente. Trastorno Hombre. obsesivo compulsivo. Exactamente. Ala. Obvio va a estar todo es un nivel de locura extrema, pero las personas con esa condición pues se la pasan pensando de que haciendo rutinas para que evitar que no se equivoquen en algo. No solo se limitan a rutinas físicas, sino mentales. Pueden estar pensando y pensando en algo que posiblemente no hayan hecho, no tenga solución, quién sabe. Pero para ellos una forma de lidiar con el estrés, de no saber qué onda. Aunque bueno, para mayor información pues consulten verdaderas fuentes de psicología. Consulte a su médico. Consulten al Sí, doctor Simi. exactamente. Psicólogo gratis. Y No manches, qué pues pedo con las historias hoy, el güey. protagonista, sí, pues parece que el protagonista pues como que reaccionó de más. Él pensó que todo esto era su culpa y no. Cayó en su locura. ¿Y por qué se deshizo de ese poema que se supone que no recordaba haber escrito? Estaban pensando. Pues no lo quiso aceptar, más bien. O sea, él lo Quiso hizo, pero no aceptar se el mensaje. acordaba. No quiso aceptar el mensaje. Mm. Y eso fue lo que le llevó a la locura. Hombre, así bien loco, así como el Joker, güey. El Jonkler. Como lo dices. Como el Bromas, güey. Hombre, esa historia estuvo chida, güey, pero me confundió, güey. Yo le doy un 8 cerrado, güey. Yo también le doy un 8. Sí, yo creo que también. Ya 8, no, 8, 8. 16 en total, güey. Ah, no, no es cierto. 24. Oh, güey. 24. Hombre. Más quién Ya sigue. nomás, ya nomás queda una historia. Ya nomás falta yo, güey. A ver, Y ya vas. hombre. Java. A la verga, hombre. Hombre, güey. Hablando de la historia del Alberto, güey, se situaba en el pasado, ¿verdad? ¿Pero en dónde fue? O sea, la tuya era en el 1930 más o menos, ¿verdad? Ándale. Centro de Monterrey, güey. Está, güey, la mía, güey, es en el
2500, güey. Ah, chis. Antes o Ahorita después de Cristo, güey. Hombre. Después, güey, después. O sea, en el futuro, güey. Del pasado al futuro, güey. No, pues ya. Dejas esta escena en el producto final del video. Sí, bueno. A ver, dale, dale. Ahí está, güey. Bueno, entonces esta historia se sitúa en el año 2500. En esta época todos los humanos tenían más partes robóticas que humanas, ya que estas ahora eran más eficientes y robustas. Tenían implantes neuronales que podían contrarrestar el Alzheimer, guardar recuerdos indefinidamente, ser más inteligentes, controlar mejor el estrés y las emociones en general. La gente vivía en armonía con máquinas con inteligencia artificial que ayudaban a las personas en todo lo que necesiten. Ya no existían los conductores humanos, ya que los autos eran autónomos. Los profesores también fueron reemplazados con robots, ya que estos no cometían errores. La sociedad había alcanzado su máximo potencial viviendo prácticamente en una utopía. Los meteoritos y asteroides que se dirigían hacia la Tierra ya no eran un riesgo real, ya que había muchos satélites monitoreando el espacio que mandaban las coordenadas del meteorito para que los misiles lo destruyeran mucho antes de que sea peligroso. Obviamente, todo esto estaba completamente automatizado. Un día venía un asteroide hacia la Tierra. Los misiles lo hicieron pedazos y solo impactaron con la Tierra sus restos que no representaban gran daño. Los robots recogían los restos para investigarlos en un laboratorio y que no contaminen el medio ambiente. Un pedazo cayó en el campo y fue un robot por él. Era una roca que cuando el robot la tocó quedó inerte. Se apagó y se volvió a encender, y continuó llevándola al laboratorio. Cada cierto tiempo el robot se iba reiniciando, hasta que en una ocasión tardó más en reiniciarse, y cuando por fin se encendió, el robot emitió una orden a todas las demás máquinas para eliminar a los humanos. Entonces todos los robots que estaban en las casas empezaron a matar a sus dueños, los carros aumentaban la velocidad para chocar, los robots médicos dejaban morir a sus pacientes, las empresas creadoras de las máquinas no sabían qué estaba pasando, porque con la tecnología... Hombre, ¿dónde iba? A ver. Espérate. Ahí está. ¡Hombre! ¡Míralo! Los carros aumentaban la velocidad para chocar, los robots médicos dejaban morir a sus Un efecto de pacientes. sonido. Hombre, las empresas creadoras de las máquinas no sabían que no sabían qué estaba pasando, porque con la tecnología de la época eran imposibles de hackear. Pero ese resto del meteorito que cayó en la Tierra contenía un parásito más avanzado que cualquiera de la Tierra, con la capacidad de adaptarse a cualquier cosa. Cada vez que el robot se reiniciaba era un intento del parásito de controlar al robot. Lo hacía mejor cada intento hasta que lo logró. Los gobiernos empezaron a contraatacar con todas sus tropas humanas que quedaban, por lo que el parásito se mejoró para poder controlar los implantes neuronales, para que aumentaran la rabia y el cortisol en los humanos, para que pelearan entre ellos y se mataran. Así fueron los últimos momentos de una sociedad dependiente de las máquinas. Ya es toda. Está Wow. cabrón. Oye, primeramente me vinieron dos cosas al Ajá. escuchar esa historia. A ver. El lore del Nier Automata y de la Matrix. Ah, caray. No sé cuál es el lore del Nier Automata, güey. Creo que
que tocan a un robot en un árbol, no me acuerdo, y agarran como que autonomía, algo así. Ah, chis, ¿eso qué tiene que Y ver? el lore no sé, nomás me acuerdo. Vamos al inicio y ¿cómo se llama el lore del Matrix? Que los robots empiezan a revelar. No Porque manches. bueno, en el lore del Matrix, como que los humanos también empezaron con lo del pleito, pero esa historia tiene más Pero tu, acción que tu terror. historia sí está basada en hechos reales, güey, Hombre, güey. o tiene algo que ver con la realidad. Pero es en el 2500, güey. ¿Cómo va a estar basado en hechos reales? No, es que es un viajero en el tiempo. ¿Qué, Usó la qué máquina, tal usó el si... DeLorean ahí. Usó el DeLorean para documentar, El de Lorian. para documentar todo. Hombre. No, pues. XD. Está interesante. Sí, eso Interesante, sí. la Está verdad. interesante, güey. Eso sí me Está la interesante fumé, güey. porque sí es. Que la verdad se Puede nota, se ser, nota. puede ser algo real, pero lo del parásito me recuerda al juego de Visitor. Un juego de un gusano que llega en un asteroide justamente. Ajá. Y va comiéndose algo pequeño los peces y como que toma el lugar del pez. No toma su lugar, sino que como que muta y se hace más grande. Y así con los humanos iba haciéndose cada vez más grande. Uno un gato y luego un humano. Bueno, pues aquí pasa algo Y así parecido, pero iba. con los robots. Híjole. Pero está muy raro, o sea, entre robots y algo orgánico. Bueno, Está bueno, raro. a ver, y espérate. Ah, sí, sí, espérate, no sé si lo mencionaste, pero no, se me pasó. ¿Qué pasó con las IA? Con las IA como tal. No, pues ahora la controla ese parásito, güey. Como Que algo dice de Satanic GPT se volvió canon. Hombre. No, esto es otro universo, güey. universo alterno. Yo le doy Yo le doy un. yo le doy un 9.15. A la madre. Cerrado. O sea, 9.15. yo le doy un 7.8. Nice, nice. Hay un 8.7. Ah, huevo, huevo. Esa es mi calificación. Nada más la narración como que sí la narras bien, pero como que no sé, como que lo dices medio raro, no sé. Hombre, es que el O sea, no Strong lo... también le pone audios para desconcentrarlo. Hombre, es que ¿quién puso eso, güey? el, Son el los Strong. efectos de sonido, güey. Es que me pongo un poco nervioso, güey. Pero ya, güey, al menos ya salió el capítulo, güey. Ya, Ya ya. salió. Llevamos Pues ya sería 41 todo, ¿no? minutos, güey. A la madre. Sería todo. Pero sin editar, ¿verdad? Yo creo que no es necesario editarlo. ¿O sí? Un No, creo que poquito. todavía falta editarlo un poco. Eh, pues, pues gracias, ¿Ah? Alberto, por acompañarnos, alias el Strong. ¿Eh? Gracias por acompañarnos en este capítulo, güey. Invitado Pues nada de especial. nada. Apoyen esos streams, porfa. También nos El nombre shop. Apóyenlos con En su... TikTok. comprando una playera de Hombre Shop, búsquenlo en Instagram. y una playera de terror con café ahí también. Solo gracias. Con café y hombre show. Compren la merch. La La mercancía. La merch que no hay, güey. Te no Pues ya, sacado. no hay vacas. Suscríbanse para tener presupuesto y sacar nuestra mercancía ya oficial. Ahí dejen sus comentarios de lo que quieren que mejoremos. Las áreas de oportunidad ahí, critiquen lo que quieran. Luego, si ya quieren que borremos la cuenta, pues nos los hacen saber en los comentarios. A los 5 likes borramos la cuenta, güey. Nah. No, a los 30. A los 30 likes. No, no, no. Bueno, a los 100. No, y luego si llega, güey. No, No, mejor cerramos la cuenta cuando lleguemos a la placa de el diamante. millón. Hombre, mejor cerramos la cuenta cuando ya nos jubilemos, güey. 1 millón. 1 millón
Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete. No olvides activar la campanita para que te notifique nuestro próximo video. Si has llegado hasta aquí, comenta cuál fue tu historia favorita y por qué. Hasta la próxima. Bye.